En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, Inspenet Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria. Descarga ya tu aplicación inspenet.com. Hola a todos, mi nombre es Emilio Trejo, bienvenidos a un nuevo programa de R&M, Reliability and Maintenance. Salimos a través de la señal streaming de Inspenet TV, donde siempre les llevamos a ustedes interesantes entrevistas con personas del ámbito de la confiabilidad y mantenimiento. Trataremos de siempre llevarles a ustedes personas que les puedan dar información valiosa en estos temas, ¿no? Hoy me gusta mucho presentarles a María Teresa Romero. Es un ingeniero senior de confiabilidad, nos habla desde México, ella es venezolana y bueno, ha tenido una carrera bastante rápida de ascenso en puestos de confiabilidad. Ha estado en Argentina, en otros países, ahorita está en México, liderizando un grupo de, creo que son 15 ingenieros de personas de confiabilidad que tiene en la empresa y ha hecho una buena labor en esa empresa en el tema de confiabilidad, y bueno, por eso es que nos da mucho gusto tenerla hoy acá para que nos cuente un poco cómo lo ha hecho. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Emilio. Un placer estar por este espacio para compartir conocimientos con todo el que tenga oportunidad de ver el programa. Gracias. Excelente, gracias a ti. Bueno, habíamos tenido la oportunidad de hablar previamente, María Teresa, y me hablaste de que llegaste a un sitio, una empresa reconocida, muy grande a nivel internacional, pero no tenían como tal un plan de confiabilidad, no tenían un modelo como tal. Entonces, ¿qué seguían? ¿Qué tenían en ese momento que cuando tú llegaste ahí, para que vayamos viendo cómo las cosas fueron cambiando? Mira, bueno, a lo largo de mi carrera de consultoría y ahora como ingeniero de confiabilidad he tenido la oportunidad de ver varios procesos de implementación en algunas empresas, ¿no? Generalmente, intuitivamente, todas las organizaciones de alguna u otra manera realizan ciertas acciones de confiabilidad, como por ejemplo, cómo analizan los problemas o las fallas de los equipos, cómo desarrollan sus planes de mantenimiento preventivo, en muchos casos, o en algunos casos, mejor dicho, no se realiza mantenimiento predictivo, está muy inmaduro, solamente se ejecuta el preventivo necesario, por supuesto el correctivo. También cómo se hace o cómo se lleva toda la parte de lubricación de los equipos, de los activos, y eso, el nivel de madurez cambia en cada organización. En este caso, pues, veíamos más bien una organización bastante madura con un sistema de gestión de mantenimiento robusto. Ahí hoy en día nos podemos conseguir también organizaciones o industrias que ni siquiera tienen un sistema de gestión de mantenimiento implementado, computarizado, ¿no? Valga la redundancia. Y simplemente organizan su trabajo aún de manera rudimentaria, ¿no? Digamos en Excel o en papel, digámoslo así, ¿no? Entonces todo depende de lo que nos vayamos consiguiendo en cada organización, el nivel de madurez que se tenga a partir del mantenimiento, ¿no? Y de los objetivos que se tengan. ¿Y qué conseguiste allí específicamente? ¿Con qué te conseguiste? Bueno, en ese caso específico, tenían un sistema de gestión de mantenimiento computarizado, ya tenían lo que eran los procesos
de planeación y programación del mantenimiento estaban bastante maduros, a diferencia de otras organizaciones. Sin embargo, en el área de confiabilidad, que no se había implementado como tal en la organización, se pensó en centralizar lo que era todas esas áreas, ¿no? Tanto la confiabilidad como la programación y la planeación. Y a nivel de confiabilidad, básicamente llevaban un sistema de análisis de fallas con sus oportunidades de mejora, pero era bastante bueno. Y también la parte del mantenimiento preventivo era bastante robusta. Incluso habían desarrollado planes de mantenimiento bajo la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad, o RCM, como en muchas partes la conocen. Ese era básicamente lo que se tenía desarrollado hasta el momento de confiabilidad. Ok, entonces tú llegas a esa empresa que tiene un cierto adelanto en análisis de falla, hacían algunos planes con mantenimiento centrado en confiabilidad, y entonces, ¿con qué empezaste tú allí? ¿Qué comenzaste a hacer desde el punto de vista de confiabilidad para crear un plan o un modelo de confiabilidad, que era lo que entiendo era la función tuya para lo que llegaste a esa empresa? Sí, bueno, principalmente cuando llegamos a este tipo de organizaciones, lo que realizamos es conocer todo el proceso productivo, ¿no? Cada organización, por supuesto, tiene un proceso productivo diferente. Depende del área donde se desenvuelva, de la finalidad, los objetivos. Y lo principal es analizar ese proceso y cómo las herramientas o las metodologías de confiabilidad van a ser útiles para mejorar lo que se tiene. Entonces, en primera instancia, ¿qué hacemos? Vamos a analizar todo el proceso productivo y vamos a diseñar un modelo de confiabilidad acorde a las necesidades de la organización y que se alineen a los objetivos organizacionales, porque no tiene sentido tampoco desarrollar un modelo de confiabilidad que vaya a ir hacia el lado derecho cuando los objetivos de la organización van hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, tienen que estar completamente alineados. Entonces, allí el primer paso fue conocer todo el proceso, conocer cuáles eran las herramientas que tenían hasta el momento, cómo las desarrollaban, qué oportunidades de mejora habían en esas que ya tenían y en las que no tenían, cómo las podíamos ir implementando para desarrollar un modelo de confiabilidad ad hoc a la organización. Ese fue el primer paso. Ok, y entonces, una vez que hiciste ese diagnóstico, vieron hacia dónde iban los objetivos organizacionales, ¿en qué terminó siendo ese plan de mantenimiento, de confiabilidad? ¿Qué elementos contenía ese nuevo plan? Ok, bueno, una vez que tú haces ese diagnóstico, tú tienes un recetario, por llamarlo de alguna manera, de metodologías de confiabilidad. Como bien sabe todo el que se desempeña en esta área, tenemos el RCM, el análisis causa-raíz, tenemos el análisis de costo del ciclo de vida, estimación de refacciones bajo confiabilidad, etcétera, ¿no? Entonces allí, básicamente, lo que hicimos fue desarrollar un modelo hacia donde iba apuntando la organización. Básicamente también era mucho a la industria 4.0 y el impulso fue mayormente a las metodologías de mantenimiento central en confiabilidad o RCM, mejorar las oportunidades que teníamos allí, también mejorar las oportunidades que teníamos en los análisis de fallas, hacer algo más sistémico, ¿no? En el área de predictivo, implementar ciertamente de manera uniforme u homóloga el predictivo en todas las unidades que tenía esa organización. Y en la parte también se reforzó mucho lo que es la lubricación de los equipos. Aparte de eso, se fue desarrollando un modelo de gestión de activos, del cual obviamente yo no era responsable, pero sí trabajamos aliados en conjunto. Y eso llevó también a ir generando indicadores financieros como el RAF o el valor de reemplazo del activo, o como el IPR o el índice de priorización de riesgo. Y esos indicadores financieros ayudaban también a impulsar lo que era el análisis del ciclo de vida de los activos, que también forma en cierta parte una metodología de confiabilidad. Entonces, básicamente esas eran las metodologías que se les dio el impulso, porque era hacia donde estaba apuntando la organización en sus objetivos empresariales y en sus objetivos de mejora.
Y otra parte muy relevante también era que obviamente lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Decía por allí una eminencia de esta área. Y entonces también empezamos entonces cómo vamos a fijar indicadores en el área para poder medir nuestra gestión y poder mejorar. Y pues ahí por lo menos se definieron todo lo que eran los indicadores del área de confiabilidad. Se generó incluso un tablero automatizado que nos permitía pues el seguimiento a esos indicadores, que también es muy relevante cuando en una organización implementamos confiabilidad desde el inicio, ir midiendo esos indicadores que nos permitan ver y tener una amplia visión, valga la redundancia, del comportamiento de los equipos y cómo estos pueden ir mejorando. ¿Nos puedes hablar un poco de cuáles eran esos indicadores que utilizaban? Mira, los indicadores de por sí que se utilizan en todas las organizaciones cuando hablamos de confiabilidad, ¿no? Y que son ampliamente conocidos como es el tiempo para la falla, el tiempo promedio para reparar, el tiempo promedio entre eventos de paro, si quieres medir también lo externo, medíamos ambos, ¿no? Medíamos tanto nuestra afectación interna por la confiabilidad de los equipos como las afectaciones externas, ¿no? Por eventos no deseados. Entonces, eso eran básicamente los referentes a confiabilidad, obviamente ligados a otros indicadores de mantenimiento como los ligados a lo que es ya la ejecución, ¿no? Lo que es la generación de órdenes de trabajo, la ejecución contra lo planificado, etcétera, ¿no? Todos esos indicadores que nos permiten ver si realmente aquello que diseñé desde el punto de vista de confiabilidad se está cumpliendo en la realidad, ¿no? Y cómo eso me está afectando entonces lo que es la confiabilidad y mantenibilidad de los equipos referente a los tiempos para la falla y los tiempos para reparar. Fíjate tú, María Teresa, en el caso de cuando ves indicadores ya es como ver el final de la película, ¿no? ¿Qué resultado tuvo tu acción de confiabilidad sobre el rendimiento, el funcionamiento de esos equipos? Pero en el camino, ¿verdad? Hay una cantidad de actividades que se hacen como cuántos mantenimientos centrados en confiabilidad se han hecho, cuántos análisis causa-raíz, cuántos estudios sobre refacciones, repuestos se han hecho. ¿Tenían algún indicador que llevara esa información sobre cómo iba avanzando el plan de confiabilidad también? Sí, mira, eso lo medíamos nosotros internamente en cuanto a por ejemplo, cuántos planes de mantenimiento, en el caso de los planes de mantenimiento hay dos consideraciones. No necesariamente a todos los equipos se le debe aplicar RCM. Entonces ahí el análisis, porque era más bien cuáles equipos vas a aplicar una optimización, porque a lo mejor son menos críticos, ¿no? Y cuáles equipos realmente vas a aplicar un RCM, porque son más críticos. Entonces, partiendo del análisis de criticidad que se hizo, se definieron primero cuáles eran esos equipos críticos que debía hacerse un RCM. Con base a eso, entonces tú definías y hacíamos un plan anual, ¿ok? Un plan anual en el cual se medía el cumplimiento, como en toda organización, obviamente, de avance en lo que era confiabilidad. Entonces, ¿cuántos equipos realmente necesitan revisiones de sus planes de mantenimiento? Porque habían equipos que ya tenían la metodología aplicada de RCM, pero a lo mejor ya tenían muchos años y había que refrescarlo, ¿no? Habían nuevos modos de falla que se habían allí incluido en el contexto operacional. Luego vamos también a la parte de análisis de fallas, entonces no es tanto medir, allí no nos ocupamos tanto de medir cuántos, porque para todo falla que se definió que se debía hacer un análisis causa-raíz, se hacía, sino más bien el cumplimiento al cierre, ¿no? Que es la parte importante y relevante, porque realmente, generalmente las organizaciones se ocupan mucho, sí, vamos a analizar la falla, pueden utilizar metodologías como Ichikawa, como 5x, como árbol de falla, ¿no? Cada organización lo define, pero a veces los planes de acción se quedan en el aire, ¿no? Esos planes no se terminan de ejecutar y a veces podemos tener hasta inclusive repetitividad de las fallas.
Entonces nosotros nos ocupamos más bien en medir qué tan efectivo éramos, o sea, es decir, ya ejecutaste la acción, no la ejecutaste, ¿por qué no la has ejecutado en tiempo? Si es que no se ejecutaba en tiempo. Y también nos ocupamos en medir la repetibilidad de las fallas. Teníamos un simple listado de Excel donde íbamos colocando esas fallas de alto impacto que analizábamos por estas metodologías ya más profundas como el árbol de fallas. Y con ese listado íbamos analizando entonces si había repetibilidad o no de la falla, porque eso te permite ver si tu gestión o tus acciones realmente fueron efectivas. Que ahí es donde generalmente estas metodologías fallan, porque no, a mi manera de ver y con la experiencia que he tenido en varias organizaciones que hemos trabajado, la debilidad no está en el análisis o en los métodos que usas, sino en que realmente ejecutes la acción, porque a veces implican costos, ¿no? A veces implican costos y esto implica una inversión. Y aparte de eso, que ejecutaras la acción que realmente fuera efectiva, es decir, que la falla no se repitiera. Entonces, ahí mayormente es enfocar la metodología en esa área, ¿no? En que tienes que verdaderamente verificar que tu análisis fue acertero y no que fue algo que realizó. A lo mejor en el análisis estuvieron personas involucradas que no estaban técnicamente muy preparadas, o etcétera, ¿no? Pueden influir muchas cosas, o no te llegó el dinero para la inversión que necesitabas, etcétera, para poder mitigar esa falla. Entonces, mayormente en esa metodología se debe hacer más énfasis, a mi manera de pensar, es en el cierre, que es donde yo veo que hay mucha debilidad, y lo he visto en varias organizaciones, ¿no? Ojo. Que la debilidad está allí. A lo mejor usamos un método, a lo mejor ni siquiera tenemos una manera de archivar o de guardar los análisis de manera que los pueda compartir con otra unidad operativa, por ejemplo, etcétera, ¿no? O que manera que queden en un resguardo para que esto no nos vuelva a pasar, o si nos vuelve a pasar, volvemos hacia atrás al análisis y saber. Entonces, muchas veces ni siquiera hay un resguardo importante de estos análisis. Y pues la parte también de lubricación en ese caso se reforzó mucho, y la parte de predictivo. Hoy en día con la industria 4.0 también, obviamente muchas organizaciones, depende del nivel de madurez, habrán unas que están en un nivel 1 o 2, ir a la 4, pues hay que ir paso a paso, ¿no? O sea, todo depende del nivel de madurez que se tenga en el mantenimiento predictivo. Y obviamente la idea de toda organización, o el deber ser, es que vayamos hacia un 80-20, un 80% de mantenimiento predictivo preventivo y un 20% de correctivo. Entonces, allí la idea es ir impulsando ese predictivo, pues depende del nivel de madurez que tengamos. Si está en un nivel 1 o un nivel 2, ¿cómo vas a llegar a la industria 4.0? ¿Cómo vas a ir llevándola poco a poco a llegar allí? Pero ir madurando todo el proceso del personal, el entrenamiento, los equipos que tengas. Obviamente las tecnologías varían mucho en vibraciones, en ultrasonido. Hay muchas tecnologías y pues cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando me hablabas del cierre de los análisis, me hizo recordar un dicho que dice que cuando se tienen ya las causas raíces identificadas de un problema, se está a la mitad del camino de la solución. O sea, muchas veces se quedan sin implantar, ¿no? Afortunadamente se han desarrollado sistemas que van más allá de los software conocidos de análisis causa raíz, que son sistemas así parecidos a un SAP, pues que tienen como el manejo de las órdenes de trabajo. Bueno, aquí se manejan análisis y se tiene toda la trazabilidad de todos los análisis que se han hecho, y se tiene todas las acciones que han salido con sus responsables, y tienen un repositorio de todos los análisis para buscarlos cuando haya una falla que se repita y eso, ¿no? Entonces, bueno, eso afortunadamente ha evolucionado, y los que trabajamos en confiabilidad, verdad que nos sentimos muy a gusto de que existan una cantidad de herramientas que nos ayuden cada día más, ¿no? Ahora, María Teresa, en tu caso, ¿cómo resumirías los beneficios de implantar ese plan de confiabilidad que según me habías comentado ya tiene unos 4 años, ¿verdad?, de implantado? ¿Cómo resumirías todos los beneficios que han obtenido hasta la fecha?
Mira, como beneficios, pues obviamente se buscó a través de la medición de los indicadores, aumentar lo que era la confiabilidad de los equipos, lo cual se logró, tanto a nivel de unidades como a nivel general en toda la organización. Y todo lo que era el tiempo promedio para reparar, que era otro indicador que se medía, pues también mejoró, aunque muy poco. Ahí había muchas oportunidades aún. Pero bueno, la idea era ir mejorando todo lo que se iba haciendo, ¿no? Y aparte de la medición de indicadores de por sí que se implementó, también la parte financiera es importante, ¿no? Cuando estás implementando confiabilidad en cualquier organización, tus metas también deben ser alinearte a los objetivos financieros, ¿no? Si buscamos obviamente, como en todas partes, disminuir el correctivo, ese debe ser tu objetivo principal, debería haber una disminución en el costo, ¿no? No es lo mismo hacer un mantenimiento planificado que hacer un mantenimiento correctivo. Obviamente, si aumentas el planificado y disminuyes el correctivo, eso también se ve impactado en cuanto a los costos, ¿no? Y los presupuestos de mantenimiento. Y esa es la parte realmente importante, porque al fin y al cabo los dueños o los socios de las empresas o de las organizaciones los que buscan es tener esa mejora en números duros, ¿no? A nivel financiero. Entonces, prácticamente son los beneficios que siempre se buscan, y hacia allá debe ir el modelo de confiabilidad, porque si no va hacia allá, pues realmente no va alineado a los objetivos de la organización. Y principalmente debería ir enfocada en eso de disminuir el mantenimiento correctivo. Obviamente, al disminuir el mantenimiento correctivo, son muchos los ahorros que se tienen en costo. También cuando implementas o mejoras el mantenimiento predictivo que tengas en la organización, el nivel que tengas del 1 al 2 o del 2 al 3, o vas hacia obviamente tu finalidad ahorita es ir a la industria 4.0, porque allí estamos, ahorita en esa línea del tiempo. También se busca reducir costos, ¿no? Obviamente tu objetivo es disminuir las fallas que se pueden prevenir por un análisis predictivo, un análisis de vibraciones, un análisis de ultrasonido, un análisis de termografía, un análisis o una simple medición, ¿no? Que te permita predecir en ese intervalo PF antes de que ocurra la falla. Y obviamente eso también se va a traducir en ahorros financieros o en ahorros de dinero para la organización. Sobre todo en no estar, por ejemplo, pagando personal de emergencia, que cuando ocurren en este tipo de fallas tienes a lo mejor hasta que contratar o bien sea un personal externo porque no tienes personal propio que lo haga, o tienes que cubrir horas extra del personal que tienes para hacerlo. Y además a veces incurres en que tengo que traer una refacción o un repuesto de emergencia, entonces tengo que pagar más para que me lo traiga o el proveedor me lo entregue más rápido, etcétera, ¿no? Entonces te ahorras mucho dinero ahí, y esa es la parte hacia donde debemos enfocar esos beneficios, ¿no? Esos son los beneficios que deberíamos ir buscando, esos ahorros que nos puede generar el llevar ese porcentaje a un 80-20, ese balance, ¿no? Que generalmente las empresas están muy lejos del 80-20, o sea, esa es la realidad, ¿no? Estamos todavía muy lejos en muchas organizaciones de ese 80-20, y ahí es donde pues hay que trabajarlo para ir poco a poco evolucionando y llegando hacia allá. Excelente. Mira, y en todo este tiempo seguramente tuviste muchos obstáculos para implantar ese modelo de confiabilidad que querían implantar allá. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos y cómo los fuiste venciendo para que nos sirva a los que estamos escuchando como una experiencia que pueda ayudarnos en nuestra experiencia? Sí, mira, a lo largo de todas las implementaciones que he tenido oportunidad de estar como en unas 3 implementaciones en varias organizaciones, siempre he observado que lo más complejo o los obstáculos, digamos, más importantes a la hora de una implementación es el cambio cultural que va a haber en la organización, ¿no? Sobre todo si la organización no ha implementado previamente confiabilidad, la gente no conoce qué es confiabilidad,
no conocen las metodologías, las herramientas, apenas conocerán algunas pocas que se hayan aplicado. Entonces, esos son como los principales obstáculos, porque muchas personas a veces, sobre todo en los niveles técnicos, tienen mucha resistencia al cambio, ¿no? Cuando tú le dices, yo vengo haciendo o aplicando el mantenimiento preventivo o predictivo de esta manera y ahora no lo vas a hacer así, o ahora tu análisis de falla lo vas a hacer de esta manera, etcétera, ¿no? Vienes a cambiar obviamente una serie de cosas y vas incluyendo una serie de metodologías y herramientas que representan un cambio en la organización y muchas veces hay resistencia. Entonces, esos obstáculos, pues, son los primeros que te vas a encontrar. Allí lo primero o lo que más recomendable es informar adecuadamente a todo el personal de qué es lo que estás haciendo, cómo lo vas a hacer, en qué consisten tus objetivos y cómo ellos o su trabajo, mejor dicho, va a influir en el logro de esos objetivos. O sea, cómo necesitas de su colaboración o de su apoyo para lograr esos objetivos, ¿no? Y hacia dónde quieres ir, porque las personas siempre se van a preguntar, pero ¿por qué me estás cambiando las cosas de si yo tengo 15 años haciéndolo así? ¿No? La gente siempre se va a preguntar eso. Entonces es importante mucho trabajar la parte de cultura, la parte de información, dar muchas charlas, hacer mucho trabajo en equipo, digamos, con las áreas operativas, que son las que generalmente presentan un poco más esa resistencia, ¿no? Quizás porque cuando una organización decide implementar confiabilidad, los líderes generalmente están alineados, ¿no? Y conocen un poco de lo que es confiabilidad, la parte gerencial, digamos. Pero la parte de abajo es la que a veces desconoce, no entiende el por qué y ahí es donde hay que trabajar y en dar esa información, en dar adiestramientos, en dar charlas y o sobre todo que ellos tengan claramente identificado cómo cada rol va a contribuir a esos objetivos de confiabilidad, ¿no? Ese es el obstáculo más grande que generalmente se presenta por el cambio que representa esta implementación y porque obviamente generalmente todas las organizaciones llevan su planeación y programación desde hace mucho tiempo, son partes del mantenimiento que ha venido evolucionando desde los años 70, 80, ¿no? Y ya esas áreas son más que dominadas, más que conocidas. Pero estas áreas que son nuevas, como es la gestión de activos, como es la confiabilidad, pues la gente no está muy informada, muy adecuadamente en conocimiento de lo que se trata. Y es importante, pues, sí dar o transmitir esos conocimientos, esos conceptos y esos objetivos para que estén claros. Pues esa es la parte más difícil en un programa de implementación. Tú puedes diseñar un modelo muy bonito, pero si a la hora de la verdad el técnico, que es el que está en el piso con el equipo, no lo ejecuta o no lo hace, pues simplemente no vas a obtener los resultados, ¿no? Entonces, es muy importante involucrar a todo el personal desde la gerencia hasta los niveles técnicos, que entiendan cuáles son los objetivos y la importancia de lo que estás implementando, ¿no? Fíjate, eso es lo importante que es el cambio cultural y que le llegue a toda la organización. Y eso es cuando una gerencia está convencida. En algunos casos, los ingenieros de confiabilidad ni siquiera tienen el apoyo de la gerencia y es lo que vemos en muchos casos. Entonces, mucho menos va a permear hacia los niveles inferiores toda la cultura de confiabilidad, ¿no? Con suerte, tendrían que, con un buen apoyo gerencial, ir bajando a todos los niveles de la organización. Ahora, María Teresa, ¿se puede hablar de alguna receta de confiabilidad para que aplicable a todas las empresas o cada empresa hay que particularizar el modelo de confiabilidad que se vaya a implantar? Que tú, como has pasado por varias empresas, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo diría desde mi experiencia que las metodologías y herramientas están diseñadas, ¿no? Tenemos inspección basada en riesgo, RCM, tenemos análisis causa-raíz, tenemos análisis del ciclo de vida, tenemos metodologías SIL-SIS, hay muchas metodologías y herramientas que se pueden aplicar. Sin embargo, no en todas las organizaciones hacen fit o hacen clic todas las metodologías, depende del proceso productivo que se tenga, ¿no? Hablando de que confiabilidad lo podemos aplicar desde donde empezó, que fue la industria aeronáutica,
hoy en día lo podrías aplicar a cualquier gestión de mantenimiento en cualquiera, hasta en una cosmética, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa base de que lo puedes implementar en cualquier tipo de sistema productivo, no todas las metodologías y no todas las herramientas van a ser quizás la que más te convenga, ¿no? Entonces, ahí lo más recomendable es hacer un modelo ad hoc a cada organización. Es decir, depende de tu proceso productivo, te convendrá tener unas u otras herramientas o impulsar más algunas que otras, ¿no? Y Quizás allí, una que te dé un beneficio inmediato, que fomente la aplicación de otras metodologías, ¿no? Quizás. correcto. En el caso de cuando llegas a implementar o si tu tarea es la implementación o estás en un sistema donde se está implementando, lo más adecuado es que tú analices el sistema productivo y diseñes un modelo que se adecue a las necesidades y los objetivos de la organización. No todos los sistemas productivos son iguales, no todas las organizaciones tienen los mismos objetivos, depende del nivel de madurez de cada organización. Lo que sí es cierto es que tu finalidad o tu meta debería ser llegar a implementar las metodologías. Es decir, tu finalidad debería llegar a ser implementar, por ejemplo, el RCM, un análisis causa-raíz maduro, unos indicadores de confiabilidad, pero a lo mejor o ahorita, ahí incluso yo me acuerdo que hace muchos años atrás nos encontramos organizaciones que solo aplicaban mantenimiento correctivo, no tenían ni siquiera un mantenimiento preventivo planificado. Entonces, depende de ese nivel de madurez donde tú estés, tú vas a ver cómo vas a llegar, ¿no? Lo mismo que comentaba hace un rato del mantenimiento predictivo. Tú no puedes llegar a la industria 4.0 si estás en la 1, ¿no? Tienes que llegar primero a la 2 y llegar primero a la 3. Entonces, todo va a depender, tu objetivo siempre va a ser el mismo, quizás, ¿no? Implementar esa metodología o esa herramienta, diseñar tu modelo, va a ser esa tu finalidad, pero el cómo, o digamos tu plan, va a ser, depende del nivel de la madurez de cada metodología o cada herramienta en la organización, que no es igual en todas las organizaciones, ¿no? Claro. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Realmente hemos disfrutado de esta conversación. Sobre todo se ve el nivel de experiencia que has tenido en varias empresas, cosa que es muy útil para las personas que nos están viendo, ¿verdad? No nos queda más sino darte las gracias e invitar a la gente que nos ven para que remitan esta información a sus colegas y que se suscriban a la página inspenet.com, donde tenemos mucho más contenido de este tipo que le va a interesar a muchos de ustedes. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu tiempo y bueno, que sigan los éxitos. Un indicador es una expresión usualmente de naturaleza cuantitativa, es decir, numérica. En los complejos mercados actuales, la calidad se ha constituido en una estrategia de negocio fundamental para alcanzar el éxito organizacional y ser competitivo. Soy Juan Lugo Marín y desde la sección de e-learning de Inspenet te invitamos a participar en nuestro programa gerencial en la implantación de sistemas de gestión de la calidad según la norma internacional ISO 9001-2015. A lo largo de este diplomado te proveeremos de metodologías, herramientas e instrumentos probados que te permitirán acometer con éxito un proyecto de implantación ISO 9001 en el seno de tu organización.